Al norte de Caelid, lejos de la explosión de Aeonia, pero no a salvo del hedor de sus males, se encuentra el lecho de Greyjoy, donde la madre de dragones agoniza y los espectros claman por su muerte para devorar su poder. Donde perros tiránicos mordisquean los restos de sus hijos y de hongos osificados. Allí, a lo lejos, se atisba una humilde cabaña, ajena a la desgracia de esta reina, de la que emerge con timidez un fuego improvisado y una melodía triste. Un extraño mercader descansa aquí, vestido de colores vivos que debieron ser alegres. A su lado, pasta un borrico virrioso y él mismo oculta su malnutrición bajo un telar de 4 colores que nunca dejará entrever su rostro. El hombre se disculpa por el sonido de su instrumento y nos ofrece compartir el calor de su fuego. Tal vez incluso intercambiar algunos bienes. Estos mercaderes los encontramos repartidos por todo el mundo. Algunos parecen haber acabado bien parados. Otros gimen por la falta de comida. Pero todos ofrecen algo. Claro que ninguno ha levantado nada parecido a una tienda, y la procedencia de sus bienes es cuanto menos dudosa. Entre sus ofertas encontramos los atuendos de cada una de las posibles clases iniciales, lo cual nos dice que quizá han rapiñado entre los cadáveres de otros sin luz, y que no dudarían en saquear el nuestro. La palabra mercader les queda grande. Son más rateros y chatarristas que otra cosa, y lo que practican no parece ser un negocio viable, mas una forma de trueque para sobrevivir. Una práctica cultural que aún llevan a cabo, tal vez porque no sepan hacer otra cosa. Durante meses los he buscado por cada rincón del mundo, pero no porque me interesen ninguna de sus baratijas. Lo que busco es su conocimiento, sus historias. Sé que este pueblo guarda secretos sobre un misterio amarillo, un horror insidioso que habla de las llamas del caos. Busco saber de aquellos que escucharon esta canción. Una mujer que devora ojos, un caballero cuya armadura se ha fundido sobre su cráneo, las marcas de dedos ardientes sobre la carne y la piedra. Bienvenida, visitante. Siéntate y disfruta del calor del fuego. Los míos ya no son bien recibidos en la ciudad. Allí solo gusta el dorado, no los colores que nosotros vestimos. Pero aquí podemos hablar. Aquí estoy a salvo. Ah, pero lo veo en tus ojos. A ti no te interesa nada de lo que vendo. Lo que quieres son mis palabras. Está bien, mis palabras tendrás. Sin embargo, de advertirte primero, pues la mía no es una historia alegre. En mi historia las princesas no son rescatadas, los reinos no son salvados, los monstruos siguen allí para devorarlo todo, los héroes mueren. Pero estas son las historias que yo sé, las únicas que emergen de mi voz, las únicas que toca mi violín. Siéntate conmigo y serán también tus historias. Al sur de las tierras del Necrolimbo se halla el más lejano resquicio de los dominios de la Orden Dorada, pero la luz del árbol llega aquí turbia y neblinosa. Aquí la tierra llora, la tierra maldice y se lamenta por la tiranía de los dioses y el pecado de los hombres. Toda la maldad del linaje de Marika impregna este lugar,
pero poco se sabe de sus bellezas doradas. Los hombres la llaman la península del llanto, donde siempre llueve el lamento del cielo. Un puente te recibirá a la entrada de este lugar, vigilado con celo por leales soldados, pero esa lealtad es cada día más escasa. Los cuerpos de los hombres cuelgan de este puente, pero no son cuerpos de mendigos ni bandoleros. Son cuerpos de soldados que una vez fueron hermanos de armas de los defensores del puente, traidores y cobardes ajusticiados, para que sirvan de ejemplo al resto. La insubordinación plaga las huestes del injertado, cada vez más escasas y lamentables. Los desertores anidan en cuevas al norte del lago de Aguil, donde un charlatán se ha erguido como su líder. Conozco a ese hombre. No es la primera vez que lo encuentro y presiento que no será la última. Muchos son los desafortunados que conocen a la hiena, y muchos han conocido la suela de su bota al darle la espalda. Pero no es de él de quien hablaremos hoy. Verás, si logras cruzar el puente de los sacrificios, encontrarás a una doncella, una de aquellas que buscan audiencia con los dedos, o a uno de los tuyos, ataviada con una túnica de viaje, forzada a abandonar su hogar. La doncella es ciega, siempre lo ha sido, y esto es un signo bendito en nuestro mundo, pues la visión no es necesaria para aquellos cuyo destino ya está escrito, bien por la bondad de los astros del cielo o la guía de la gracia. Y los que creen en estas cosas se atreven a llamarlas benditas. Hay quienes incluso han vendado sus ojos por voluntad propia, como prueba de su devoción a poderes exteriores. Claro que quizás la pobre Irina no opine lo mismo, conviviendo día a día con este honor, aunque jamás la escucharás quejarse. Irina es una mujer modesta y entregada, que siempre piensa en los demás antes que en sí misma. Quizás el nacer ciega siempre fue una señal de que su destino estaba sellado, de que nada nunca se pudo hacer por ella. Pero puedes acercarte y hablar con la muchacha. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. Una pobre doncella, salvada por poco de las garras de bestias, por el sacrificio de sus hombres, y que ahora se encuentra sola y asustada. Los tuyos no se resisten a este canto, por supuesto que querrás ayudar, pero la joven no pide auxilio para sí misma. Es el bien de otro lo que la atormenta. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you. I just want him to be safe. Y así es que empieza la misión del Sin Luz, de adentrarse en el castillo de Morn, encontrar al señor de la fortaleza y decirle que su hija se halla a salvo, que deje atrás su orgullo y se una a ella. Si avanzas por el cañón, podrás encontrar los últimos signos de esta masacre. Los carruajes se hallan destartalados, pero nadie roba sus ajuares. Lo que estas bestias querían era la sangre de sus amos. Los hombres ya no gritan, sus cuerpos ya no se mueven, pero los bastardos aún los golpean, con armas que nos hablan de su ira, armas que cargan con el resentimiento y el anhelo de venganza de sus portadores. Bestias crueles sin alma.
¿Puedes creer eso de ellas? Sí, seguramente lo hagas. ¿Cómo pensar otra cosa de criaturas así, que dan caza a una muchacha ciega? Monta a lomos de tu corcel sin luz y busca la fortaleza del llanto. Allí te espera tu misión, muros altos de piedra y hierro, desde los que también descienden las lágrimas. Cabalga sobre el barro hasta estar bajo su sombra, hasta que huelas el humo que emerge de sus almenas y respires el regusto a carne quemada. Tu primera prueba será una reliquia del pasado, un autómata erguido por manos olvidadas, que respira el fuego de una tecnología perdida. Está en el corazón de los tuyos el triunfo. Pronto aprenderás a evitarlo o a hacerle caer, y yo escucharé el retumbar de su cuerpo al regresar a la tierra. A la entrada encontrarás la sala de la guardia, con las armas aún envainadas, su acero aún limpio, pero sin manos que las empuñen. Aquí no escucharás más pasos que los tuyos. La puerta está abierta. Este castillo no ha caído por la maldad de un invasor. Sus muros no fueron asediados. El ataque vino desde dentro, desde las entrañas. Arriba, ascendiendo por su destartalado ascensor, verás la masacre. Una plaza marca el corazón del castillo, mancillado y profanado. Los estandartes han sido arrancados, las tablas volcadas y los maestros pasados a cuchillo, arrastrados hasta la plaza. Allí fueron masacrados, sus cuerpos y pertenencias apiladas para ser pasto de las llamas, puchero de los perros. Y sobre los cuerpos, los rebeldes alzan sus armas en triunfo, con bocas abiertas que muestran hileras de dientes inhumanos, una sonrisa que no debería ser. Algunos de los soldados aún viven y luchan desesperados en las almenas, atrapados contra la pared y sin esperanza para escapar. Si te das prisa, quizás aún puedas verlos morir. Es en lo más alto, sobre la torre del homenaje, que encontrarás a tu objetivo. Un hombre derrotado, el último en esperar la muerte. Edgar aún tiene la valentía de hablar de orgullo. Es ese orgullo lo que le ha llevado hasta aquí. La armadura que porta nos habla de antiguos guerreros de la época de Godfrey, las armaduras que aún adornan las salas de velo tormentoso. Todo en él nos habla de otro tiempo, de otro lugar y de otros valores. De un hombre anclado a este pasado, preparado para morir en las salas de sus ancestros. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Es probable que tu juicio de este hombre sea mucho más piadoso que con los bastardos. Un héroe honorable que resiste a su destino con estoicismo. Un capitán dispuesto a hundirse con su barco. Pero mira a tu alrededor, mira a los cuerpos. No a las víctimas de los rebeldes, mira un poco más arriba. Estos soldados fueron colgados aquí mucho antes, por manos mucho más civilizadas. Es la misma imagen que pudiste ver a la entrada de su reino. Rebeldes ajusticiados, ahorcados por orden de su señor para dar ejemplo. Y la mano de Edgar es un guantelete de hierro, como cruel es la mano de aquellos que creen que la justicia está de su lado.
Los bastardos no han sido los primeros en rebelarse en la fortaleza de Morn. Tal vez tampoco hayan sido los primeros en ser llamados monstruos por este crimen. Y si desciendes por los muros, buscando la sal de la playa, encontrarás otra muestra de la tiranía de este lugar. Salas oscuras, atiborradas de jaulas e instrumentos de yugo, lugares de muerte y tortura. Un espectro te pedirá socorro desde el interior de los barrotes, y este no es el espectro de un bastardo, sino de un hombre de sangre noble, alguien cuyo espíritu aún es capaz de retornar al árbol, que teme que este privilegio le sea arrebatado por dientes infieles. Si en verdad es de sangre noble, entonces quizás esté aquí por haber conspirado contra el señor del castillo. He visto ya a hombres así en el necrolimbo. Nobles que saben que el orden de Godric tiene los días contados, que creen ser dignos de sustituirlo. Quizá éste reveló sus intenciones antes de tiempo. Presiento que no ha sido el primero. ¿Quién crees ahora que es la bestia cruel sin alma? ¿Aún te apiadas de la pobre Irina? Como de ciega ha de estar una joven, como para no escuchar los gritos de los torturados, como para no enterarse de las ejecuciones, ni del sufrimiento de los que la rodean. ¿De verdad le pilló tan de sorpresa que los sirvientes se rebelaran? ¿En verdad no entiende la ira de las bestias? Hablamos de la ceguera de una pobre muchacha o de una princesita que no quiso ver. I see. From Irina. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander I must remain. To ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. If you see Irina, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. Edgar debe quedarse aquí para recuperar la reliquia de este castillo. La espada de Morn, un arma cargada de ira y venganza. Una hoja injertada, creada a partir de las armas de todo un clan, fundidas con desesperación en un trozo de hierro ridículo. Uno de los bastardos ha reclamado la espada, una criatura leonina que se postra ante una tumba antigua, mucho más antigua que la fortaleza de Edgar. Es a la entrada de Morn que encontrarás un monumento de espadas que terminará de contarte la historia de este arma legendaria. El asedio del castillo de Morn. Un héroe solitario lucha por su venganza, solo para caer por la mano del señor Godfrey. Este fue el final del legítimo dueño de estos muros, otra de las conquistas del señor Godfrey, y ni siquiera una de las más recordadas. No fue la caída de un señor de tormentas, ni de un rey de dragones. Un hombre desesperado que realizó un último acto de rebeldía, que sacrificó todo lo que tenía y no sirvió para nada, que fundió todas las armas de su clan, de sus hermanos e iguales, y solo sirvió para que Godfrey las derrotara de un único golpe. Otro sometido, otra conquista. Edgar no puede ser el sucesor de este hombre. Antes has dicho que porta la armadura de los caballeros proscritos, siervos sometidos a Godfrey y herederos del bastión de las tormentas. Y es a este otro legado al que obedece, y tal vez ni siquiera eso. Tal vez esa armadura sea también algo de lo que se ha apropiado. A los nativos les cuesta aceptarlo como su señor, y el bastardo leonino saca la espada reliquia de la fortaleza para traerla a un lugar de culto más antiguo. No creo que la esté profanando. Creo que quiere devolverla a su origen legítimo.
La espada parece ser la referencia más antigua que existe al arte del injerto, pero este está muy lejos del practicado por el impío Godric, y su historia nos dice que es un ritual pagano, uno que entonces no practicaban los siervos del árbol, sino los herejes que vivían aquí antes. Tal vez este sea otro motivo por el que hasta la misma Orden Dorada rechaza al injertado. Todo nos dice que Edgar es un impostor, que el suyo no es un linaje antiguo, ni él es el legítimo dueño de los muros. La historia de esta espada no es la historia de su familia. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Irina, I will spend my remaining days with her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. La joven tiene una naturaleza gentil, pero esta no acabará intacta. Padre e hija nunca volverán a estar unidos, nunca volverán a hablar. Pues al fin el mundo devolvió a los señores de Morn la generosidad de su justicia. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Edgar nunca entendió el significado de la espada que tanto reclamó. Nunca entendió lo que es un juramento de venganza. Pero ahora lo entiende. Hasta el último de sus días estará condenado a entenderlo. A ser una bestia insaciable, pero la suya es una matanza sin objetivo, que le destruye a él, incluso antes que a otros. En las tierras de Liurnia se han escuchado los últimos gritos de su carnicería. Un rastro de bastardos muertos marca su paso hasta una cabaña destartalada, donde los cadáveres se vuelven humanos. La misma carne de sus cuerpos es la que encontrarás en posesión del Vengador, un hombre que ya no distingue a amigo de enemigo, que a todo da muerte y consume. Su alabarda busca la sangre con malicia, y en las cuencas de su rostro los ojos se han licuado y tornado de un siniestro amarillo. Esos ojos, esos son los ojos que busco, los ojos del caos. Ya los he visto. Yo ya he estado en la península del llanto. He cruzado el mismo sendero por el que vagó la doncella Irina, y allí hablé con otro de los suyos. Sus palabras me guiaron a una cercana aldea, donde la iglesia bautismal de Cayu ha sido profanada. Allí encontré a hombres desesperados de ojos amarillos, amarrándolos con sus manos como si quisieran arrancarlos, que se postran ante la llama y suplican. Allí descubrí un encantamiento que me dijo el nombre de esta llama, una llama que ellos mismos portan en sus escudos, que advierte al resto de que no han de acercarse a ella. Sé que los tuyos sabéis de este poder. Sé que tú sabes mucho más. ¿Qué relación hay entre esa aldea y Edgar? ¿Por qué los ojos de ambos se han vuelto amarillos? La historia de esa aldea no la sé. No todas las desgracias son recordadas, pero sé que fue una desgracia, porque solo allí crece la locura del amarillo. ¿Qué pasa a aquellos que lo pierden todo?
aquellos para los que no queda esperanza, que lo han intentado todo y no lograron nada. Esa es la historia de los ojos. Todas son la misma historia. Algunos resisten más que otros, pero el final es siempre el mismo, y no es un final agradable. Si eres afortunada, jamás lo entenderás. Pero si aún insistes, busca en Liurnia al Vengador. Sé que no será un rival para los tuyos, y él ya no es más que una carcasa. Pero se cuenta una historia aún más siniestra en las tierras de los lagos, de una criatura que ha tomado la forma de esta muchacha ciega, que vaga con las mismas ropas y la misma voz, que una solo ha aparecido a la muerte de la otra, en busca de un sin luz iluso. Y con dulces labios, la joven te pedirá que le lleves ojos, ojos como los del que una vez fue su padre. Háblame de ella. Ella es una de las que busco. Hoy no es el día de hablar de la ciega impostora. Aún no estás preparada. Cuando llegue ese día, será ella la que te encuentre. Nuestra siguiente historia no empieza muy lejos de la anterior. En el centro del Necrolimbo se halla el lago de Aquil, donde el temible dragón desciende para ejercer su tiranía. Los engendros del agua estancada adoran a la bestia como a un dios y pronuncian su nombre como una plegaria. Quién sabe si buscando la salvación o ser los siguientes en saciar su estómago. Formando círculos repiten este mantra, encendiendo las piras con las que lo llaman a bajar. Pero entre los hombres que pululan por el lago, hay uno que no adora al dragón, que es receloso de él y de muchas otras cosas. Un extranjero de tierras lejanas, decidido a ser extraño y diferente, incluso en un nuevo mundo, en el que todos somos visitantes. Un Ronin de las tierras del Cañaveral, que está aquí de caza, buscando a su presa. Él te avisará del poder oscuro del dragón, incluso si logras vencerlo y recibes la recompensa de su corazón aún bombeante. Yura sabe del poder de los dragones, sabe de la seducción de su canción y el destino de aquellos que escucharon su melodía y devoraron su poder en la Catedral Dragontina. You must not forget, though, those who partake in Dragon Communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon, magnificent, but deadly. It's no surprise that Dragon Communion is ruinous. Y sin embargo no es esta la maldición que le ha traído hasta este lugar. Yura no caza a dragones ni aspirantes a dragón. Da caza a un mal que ha asolado su pueblo. El ansia de la sangre, que acabó por destruir las tierras del Cañaveral, por hacer que hermanos y aliados se mataran entre sí. Yura da caza a los siervos del Señor de la Sangre, y hasta aquí ha perseguido a uno de ellos, y a su hoja rebosante de rojo. If it isn't Nereus, the
Bloody finger. The end is nigh. For you. And your cessblood. Sé muy bien del destino del pueblo de Yura. Y no me cuesta recordar que este mercader vende la armadura de uno de estos hijos del cañaveral. Me pregunto si también obtendría de él esta historia antes de quedarse con sus ropas. Pero esta pregunta no la digo en voz alta. En las montañas de los gigantes encontré a otro hijo perdido del cañaveral. Un demonio loco llamado Okina, portador de un arma repugnante. Él también había sido tocado por el Señor de la Sangre. Su hoja consiguió morder la piel del corifeo Mog y por ello lo bendijo con una sed eterna de lucha y muerte. En mis viajes visité a uno de tus compañeros que se oculta entre los árboles del bosque neblinoso, y cerca de él encontré el bastión de Hai, donde uno de los caballeros de Godric ha sucumbido a la llamada de la sangre. Uno de sus reclutadores me esperó a mi llegada al Necrolimbo, buscando que yo escuchara su canción en ausencia de mi doncella. Estos embaucadores también se aprovechan de los fracasos de la Orden Dorada. También se aparecen ante aquellos que están solos y perdidos. Lo mismo que la llama del caos. ¿Qué diferencia entonces a una cosa de la otra? ¿Por qué algunos escuchan el goteo de la sangre y otros la canción amarilla? Oh, pronto lo sabrás, curiosa. Esta, de hecho, es una historia que sirve muy bien para ilustrar esa diferencia. Pues Yura luchó desesperadamente contra uno de estos poderes, pero acabó por ser un emisario del otro. Hay una razón para la misión de Yura, un motivo por el que sabe tanto de nobles sanguinos y de siervos de los dragones. Busca dar caza a todos ellos, incluso te cazaría a ti si supiera que has caído en su tentación. Pero sobre todo, busca a una mujer entre sus filas. Eleonora, la más peligrosa de los dedos sangrientos. Una hermana del cañaveral, que porta una hoja enastada. Eleonora es una mujer temible, una guerrera feroz, que ha dominado y sobresalido en muchas formas de combate. Su hoja es un arma del cañaveral, con chubas de flor de loto. En mis viajes por mundos perdidos ya he encontrado un arma con este aspecto. Un arma capaz de otorgar vida y muerte. Aquel que la empuñó también acabó perdido y devorado por su poder. También luchó hasta el final y lo dio todo por una causa perdida. Ese es el sonido de la canción. Eleonora fue siempre una mujer dominada por su ambición y por ello se ha entregado sin escrúpulos a varios maestros, siempre buscando más, ansiando más. Además de esta arma sangrienta, porta la armadura de los caballeros dragón, la armadura de otra facción que atrajo a aquellos sedientos de poder. Yura también fue seducido por esta canción en el pasado. Si invocas su ayuda para luchar contra Agil, Yura hablará con nostalgia de la emoción de dar caza a estas criaturas. Una emoción que él y Eleonora debieron de compartir una vez. That was my first dragon hunt in quite some time. Paired up with a hothead like you, it was just like old times. Pero él no fue capaz de llegar tan lejos como su compañera. Nunca dejó atrás su cordura. Nunca olvidó a sus amigos, ni siquiera a ella. Eleonora sirve ahora al Señor de la Sangre, pero en sus posesiones se encuentra ahora una lágrima purificadora, una bendición que anula el poder de Mog. Tal vez aspirar a enfrentarse al corifeo, reclamar todo su poder para sí. Mog promueve esa tendencia entre sus siervos. La ambición y la crueldad le agradan,
incluso a costa de la traición, pues toda sangre sacia a la madre informe. Tal vez por eso clamará ver la llegada de su dinastía cuando caiga por tu mano sin luz. I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora. She is the deadliest of all bloody fingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. No kinship with their ilk remains. Don't let your emotions stay your blade. Y así llegó el día en que ambos se volvieron a encontrar. Después de tanto tiempo, el hombre intentó las palabras, la mujer solo respondió con su acero. Tal vez Eleonora fuera más hábil, tal vez él no estuviera tan dispuesto a matar. La guerrera debió de dejar mucho atrás en su búsqueda de poder, marchándose sin dar un motivo, abandonando a aquellos que la necesitaban a su lado, aquellos que recordaban cómo era ella antes de transformarse en un monstruo. Eleonora, it seems I am no match for you. Please. Please, Eleonora. Yield to the cessblood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword, your flesh, your fire. Eleonora era su hija, su esposa, una amiga. ¿Qué importa eso? El espíritu no entiende de títulos. Lo que importa es el vacío de la pérdida. No importa que fuera Eleonora, tal vez solo la sombra de un fantasma. Pero ella era todo lo que Yura guardaba en su corazón, la razón de su lucha y su viaje, y todo ello le fue arrebatado. Lo que le hace sucumbir al horror amarillo no es caer por la hoja de la mujer, es darse cuenta de que ella ya no estaba allí, que no quería su salvación, que su misión siempre había sido en vano y que la persona que creyó conocer ya no está. ¿Entiendes ahora la diferencia entre el caos y la sangre? Porque un guerrero cayó en una tentación y otro en la llama. Mok es un señor generoso con los desesperados. Él ofrece poder, prestigio y un nombre en su nueva dinastía. Formar una nueva nobleza, un nuevo orden que convertir a los marginados en reyes. Pero sobre todo, promete el abrazo de una madre. Puede que sea una promesa vacía, pero es una promesa al fin y al cabo. Lo que la llama ofrece es nada. Borrarlo todo, consumirlo todo. No es una canción para los que están perdidos y sueñan con alzarse entre los poderosos. Es una canción para aquellos a los que ya no les importa nada, para los que ya nada tiene sentido, que solo quieren que todo arda, incluso ellos mismos. Te lo advierto, no investigues más por esta senda. Comprender la llama, entenderla de verdad, implica recibir su abrazo. No quieres entender lo que en verdad significa estar tan perdido, desear la destrucción de todo.
Eso escapa a tu lógica y a tu razón. Puedes creer que este es un conocimiento importante ahora, pero cuando lo descubras, ya no te importará. No te importará nada. Necesito saberlo. Esa historia no la conocerás por mí. Yo ese poder no lo deseo. Busca a uno de los tuyos. Busca a Vaik. Aprende de su destino y escucha la advertencia. Busca a otros si lo deseas, pero yo no diré más. Y si esto es lo que quieres, puedes incluso buscar al propio Yura. Aún hoy podrás encontrar a su espectro, allá en las montañas prohibidas, pero es solo una carcasa vacía. Lo que camina dentro de ese cuerpo es otra cosa. De él ya no queda nada. Él ya no está. ¿Qué espíritu? ¿Qué clase de criatura poseyó su cuerpo? ¿Cuál es su nombre? Ese nombre no lo pronunciaré aquí. La noche se acerca y no quiero traer malos presagios. En tu historia anterior, el cuerpo de la doncella Irina es también poseído por otro ser. ¿Se trata de la misma criatura? Como he dicho, ese nombre no saldrá hoy de mis labios. Hoy no tengo más historias para ti, exploradora. Tendrás que buscar a otro de los míos para que te las cuente. Ahora déjame. Se acerca la noche, y en la noche el cazador nos busca. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Quiero enviar un saludo especial a Vanessa, que ha tenido la generosidad de prestarnos su voz. Os recomiendo encarecidamente seguir su trabajo, en especial su podcast Loreando, donde podréis escucharla narrar la historia de Bloodborne. También quiero dar las gracias a mis mecenas de Patreon, sin los cuales no sería posible esta labor. En especial a nuestros señores del círculo, Dreamcatcher, Dredge, Glaux, Eric Castillo, Ivan Hoskin, Javier Garza, Tecno Zafiro, Katy Wu, Kiko Abad, Soric, Arturo García, Panqueque Tú Sabes, Pelocho y Tokio Benmano. Pero también a nuestros nobles empirios y a nuestra legión de Sin Luz, y a todos aquellos que apoyáis mi trabajo de cualquier modo. Os espero a todos en el siguiente.